Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Sicomar Susano y el día de hoy estamos para hacer la conferencia psicológica tan esperada, Sexo, Sensualidad y Personalidad. En esta ocasión vamos a consultar el libro de Pérez, Juan 2012 de Psicología del Mexicano, además de Pinto Bismarck 2002 Psicología del Amor. El sexo significa dividir. Ya desde ahí ya nos empieza a dar una concepción de lo que significa para la sociedad. Se dice que el sexo tiene diferentes connotaciones como son la biológica, la anatómica y la social, y desde luego de ahí derivadas varias acepciones. En el caso de la biológica tenemos que es una combinación del ADN, ese dichoso adenosintrifosfato, ¿sí?, que constituye la vida misma. Se dice que esa sustancia es la que tiene toda la información acerca de la vida para que las personas tengan diferente personalidad o sean de diferente manera, ¿no? Entonces, en el ADN como tal ya tenemos toda una serie de mensajes que nos dicen cómo vamos a hacer en la vida. Es por eso que el área biológica tiene mucha información y nos determina en muchos aspectos, aunque no determina a todos. Adicional, el lado biológico, el aspecto biológico tiene esa transferencia de manera de cuerpo celular a otro, ¿sí? Entonces todo lo que tenga que ver con el cuerpo tiene que ver con la parte biológica y ahí se habla de estos componentes que tanto se conocen, los términos genéticos, que también están dentro de la biología, que son el sexo femenino, tiene los componentes XX y el sexo masculino, el componente XY, que según esto determina la información de las personas que vamos a estar viviendo como hombres o como mujeres, ¿no? Adicional a esto está el aspecto anatómico del sexo, sería los órganos sexuales pélvicos femeninos y masculinos, ¿no? Cómo se van desarrollando en esta adolescencia y cómo también van determinando nuestra conducta. Conozco personas que en su adolescencia les creció mucho el busto y se tapaban mucho, se ocultaban el busto. O en el caso de hombres también el pene les crecía y de repente se les dificultaba a ellos andar en la calle, ¿no? Entonces, eso determina también tu comportamiento cuando vas desarrollándote, ¿no? El aspecto entonces de los genitales, que determina en muchos aspectos en la sociedad el ámbito falocéntrico, que le llaman, que todo se enfoque a los genitales, o que también tiene una connotación de poder, que eso ya es un rol más social, que es al que vamos, y que en las diferencias entre hombres y mujeres se determina pues esta cuestión social de que me comporto como uno o como otro, que uso el color azul o el rosa, que hoy en día están tan excluyentes ya porque la sociedad ya no quiere tener estas diferencias tan marcadas, ¿no? En el caso de los roles de género, son otras cuestiones tan complejas que están marcadas y determinadas por educación, por cultura, por otras características de carácter social totalmente, ¿no? Además, hay expectativas sociales sobre el comportamiento a seguir de hombres y de mujeres, ¿verdad? Todos como padres, por ejemplo, esperamos que los hijos se casen, que tengan una familia, y en ese aspecto muchas veces su cuestión biológica o anatómica no está de acuerdo con el rol social que como padres queremos o como quisiéramos que se desarrollara nuestra familia, ¿verdad? En ese caso también puede ser, nos puede impactar desde el punto de vista de los hermanos o de los padres, ¿no? Además, en la parte social, en los roles aprendidos, no nada más los que nos inculcan, bueno, en realidad sí son los que nos inculcan, pero los que también nos dicen nuestros amigos, nuestros maestros que debemos de tener, ¿no? Ahí tienes la brecha de género, sería entre maestros y alumnos, donde no se comprende si alguien se determina como homosexual o en su defecto un maestro homosexual no entiende a sus alumnos heterosexuales, porque también llega a pasar. La sexualidad engloba a los tres, el aspecto biológico, anatómico y social, o si lo vemos desde el otro punto de vista, la parte genética, los genitales y en lo social los roles de género, ¿verdad? Que son aprendidos. Además de esto, añade la interacción con el cuerpo, es decir, la sexualidad implica esta, esta movilidad de los genitales, pues para irse desarrollando, ¿no?
aquí también podemos decir que hay actos sexuales, ¿verdad? No nada más se trata de lo que ya hablamos, sino también existen los actos sexuales que van en mucho desde esta cuestión del cuerpo, de la sexualidad. Y los actos sexuales son, bueno, perdón, se dividen entre actos sexuales y comportamiento sexual, son los que van determinando también la sexualidad. En este caso, en el comportamiento sexual tenemos la sensualidad, ¿sí? Que ya lo iremos explicando, que es algo así como la vivencia del placer con todos los sentidos. Eso es la sensualidad, ¿sí? Vivencia del placer con todos los sentidos, es decir, emocionalmente, sentimentalmente también, pero también con el cuerpo y también socialmente, que te sientas bien por estar practicando, por ejemplo, el coqueteo, ¿no? Con una mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, o entre ellas también hombre, hombre y mujer, mujer, con la intención de que socialmente te sientas representado, te sientas a gusto con hacer eso, ¿no? Porque si no te sientes a gusto, entonces no estás viviéndolo con placer en todos los sentidos. Entonces ya se podría hablar de un acto sexual, pero como es un comportamiento sexual, también puedes poseer sentimientos arraigados para tomar la conciencia, es decir, un sentimiento, pues les platico, la diferencia entre una emoción y un sentimiento es el tiempo de duración. En el caso de la emoción puede durar un tiempo corto, y en el caso de los sentimientos ya se dice que son varias emociones arraigadas que determinaron un tiempo continuo, ¿no? O sea, ya un tiempo largo, ya estar enamorado ya es un sentimiento, ya sentir cosquillas en el estómago, eso podría ser una emoción, pero se puede convertir en un sentimiento. Y entonces el comportamiento sexual ya te habla de que ya tienes esos sentimientos arraigados, entonces ya estás hablando de sensualidad, ¿no? Y explorar también sensaciones de belleza, o sea, sentirte una persona bella, también de lujuria y de alegría y placer van del lado del comportamiento sexual, ¿sí? Esta sensación de sentirte atractivo va del lado del comportamiento sexual, porque tiene una implicación social, desde luego, ¿no? Entonces, los actos sexuales, por otro lado, son vivencias placenteras totalmente derivadas del deseo sexual, ¿verdad? Que esto conlleva a integrar a los genitales, la parte física, en donde vas a empezar con estimulación del cuerpo, el coito vaginal, el coito anal, el coito oral, ¿verdad? Que también son componentes de la personalidad según Freud, donde habla que estos también te van desarrollando como persona, pero a ciertas edades, y ni siquiera tienen que ver con la connotación de los adultos, sino más bien entre los 4 y los 6 años desarrollan una personalidad en el ser humano. Adicional a esto, los hombres desean sexualmente con mayor intensidad, bueno, es una parte muy social y muy entendida socialmente, y buscan compañeras sexuales con mayor frecuencia que las mujeres, aunque esto, como es un acto derivado de la parte social, pues desde luego ha ido cambiando socialmente. Ya hoy en día puede ser también que la mujer esté buscando más, pero apenas están como que en ese despertar, por lo menos en México. Seguramente en otras sociedades esto ya ha ido cambiando, o en Europa hay mucha libertad, en Estados Unidos ya hay mucha libertad de parte de la mujer. Adicionalmente, la sexualidad humana también se puede decir que es una interacción entre la sensualidad y la genitalidad, que ya son los dos componentes que hablamos hace un momento respecto a los actos sexuales y al comportamiento sexual, ¿no? Entonces, pero esto está dirigido a la expresión y recepción de placer, es decir, lo utilizamos en función de conseguir pues a un compañero de vida, de tener alguna pareja para placer sexual o demás. Entonces utilizamos lo anterior que mencionamos, ¿no? Los comportamientos y los actos sexuales. También la sexualidad humana dice que es la manera en que expresamos y experimentamos como seres sexuales. Yo siempre he dicho que la elección de pareja es un estar experimentando nuestra sexualidad, estar eligiendo, equivocándonos, eligiendo, equivocándonos, hasta llegar a un momento en donde eliges a una persona y consideras que esa puede ser la persona para toda la vida. Ese ya es el momento pues trascendental del ser humano, en donde ya involucra, como lo dijimos, todos sus sentidos, ¿no? Adicionalmente, la sexualidad humana también es importante este círculo que se empieza a engendrar, que es el cuerpo,
¿verdad? La estimulación del cuerpo, el placer, que es totalmente psicológico y emocional, y la comunicación, que es un aspecto totalmente social. Entonces, cuerpo, placer y comunicación integran pues la sexualidad humana, ¿verdad? Y de ahí se deriva pues todo esto que es la familia, la pareja, pero ya un acto muy social pues sería cómo se relacionan en una interacción familiar. Ahora vienen también el tema de los patrones de conquista que dependen de varias cosas. Ya hablamos mucho del acto de la sexualidad humana y de lo que integra al ser humano como es la biología, ¿verdad? La parte psicológica y social, ¿verdad? Pero ahora vámonos al tema de cómo se conquista algo así como una elección, que es la elección de pareja, ¿verdad? Se dice que aquí hay tres aspectos que connotan los patrones de conquista, que son la cultura, la personalidad y la intensidad del deseo sexual, ¿sí? Entonces, en el aspecto de la personalidad, en este caso, los patrones de conquista, se dice que se vivencia el placer de acuerdo con la forma de nuestra personalidad, cómo se conforma nuestra personalidad. Entonces, este placer, si tú eres una persona, ya lo vamos viendo con varios ejemplos que tengo aquí, pero si tú eres un introvertido, lo vives desde adentro, en tu interior, a veces es un poquito escondida. Si eres extrovertido, lo vives más bien con más atractivos y más egoístas, se dice que pueden ser, o que se relaciona con la promiscuidad. Alguien que no le importa que lo vean teniendo actos sexuales, pues desde luego va a tener más formas sociales de interactuar con las personas que busca. Y se dice que son más amables, pues porque son más sociables, ¿verdad? En este caso también puede haber falta de expresiones emocionales que son aprendidas totalmente, o puede haber una habilidad con la expresión de emociones que más bien es atractiva para las personas. Esa es la forma de la personalidad para los patrones de conquista. Puede haber personas inhibidas, es decir, que no se arriesgan socialmente a hacer cosas, o puede haber también personas totalmente desinhibidas que se dice que aceptan más los encuentros sexuales, casuales, frecuentemente, y que pueden definir la toma de la decisión, ¿verdad? El ser desinhibidos. Desde luego también puedes actuar desde tu personalidad, desde la humildad, o por el contrario, desde el egocentrismo, y de algún modo aceptar, pues en este caso los placeres o los beneficios sociales pueden ser menos del humilde, y aceptar o sentir que merezco todo puede ser del egocentrista, por ejemplo, en el aspecto desde la responsabilidad, ¿sí? De asumir que tienes que cuidar a alguien, o que aceptas el compromiso de estar con alguien, o la inestabilidad emocional y la apertura a nuevas experiencias, pues por esta misma inexperiencia, ¿verdad? O experiencia. Desde la responsabilidad puedes buscar la exclusividad sexual, pero por otro lado, desde la inestabilidad emocional, pues puedes hacer relaciones amorosas a corto plazo, ¿verdad? Porque no buscas estabilidad, lo que buscas en realidad nada más es el placer. Entonces, de esto desde el aspecto de la personalidad. Por otro lado, se tiene también que los patrones de conquista, la elección de pareja, puede estar desde la intensidad del deseo sexual. Es decir, son personas ansiosas, en este caso tienen menos actividad sexual, practican menos el coito oral, y en este aspecto pueden desarrollar disfunciones sexuales y aprehensión al sexo, es decir, pensar que alguien les pertenece. Además que pueden desarrollar esta parte del interés y una variabilidad sexual, es decir, me interesa ahora esto, no sé, el aspecto económico, me voy con este. Me interesa ahora el aspecto del estatus social, me voy con este. Entonces, en las personas ansiosas, desde luego, en la parte de la elección de pareja opera de diferente manera, ya lo vimos cuando la personalidad incurre. También está el lado cultural de la elección de pareja, ¿no? Que en este caso sería el esquema de pensamiento acerca de su propia sexualidad. Esa es la experiencia sexual, en donde se entiende como o muy sexual o como poco sexual. Y puede haber aquí, por ejemplo, mujeres negativas tienden a un bajo deseo y disminución de la excitación sexual. Puede ser con hombres, pero lo que pasa es que los hombres
se manejan de manera diferente, tal vez porque socialmente y culturalmente les implica otra cosa, ¿verdad? Entonces acá dice también que el sexo casual se da más entre universitarios extrovertidos, menos en varones de alto grado de responsabilidad, es decir, no buscan sexo casual, buscan relaciones más duraderas y toman más precauciones para protegerse durante el coito, ¿no? Los universitarios extrovertidos. Bien, esto en cuanto a ya lo vimos en la elección de pareja, pero también tenemos el trastorno de la personalidad, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad cuando hay trastornos de personalidad? Pues muestran mayor preocupación sexual que otras personas que no lo padecen o tienen alteraciones en el vínculo sexual y ahí se derivan un montón de cosas, ¿no? La mayor aprensión, lo que le llaman hoy en día las mujeres tóxicas, que pues no está determinado en el manual DSM ni en el CIE, pero viene a ser esta parte de la aprensión, los celos. Entonces esto se da más en personas con trastorno de personalidad, alteraciones del vínculo sexual, ¿no? Y la mayor preocupación sexual que otras, ¿no? Además, en mujeres limítrofes también muestran actitudes negativas hacia la sexualidad, se sienten presionadas sexualmente por su pareja y muestran ambivalencia a la sexualidad, en este caso pueden estar bien o mal, y aceptan relaciones homosexuales con frecuencia, ¿verdad? También hay impulsividad y victimización, ¿no? Entonces, o me estás haciendo daño o yo te lo estoy haciendo totalmente, ¿no? Entonces, hasta aquí el tema de la sexualidad. Realmente yo sé que pudiéramos desarrollar más acerca de este tema, pero de acuerdo a estos patrones que fui desarrollando, son los temas que desarrollamos. ¿Qué opinas de la sexualidad? ¿En cuál te ubicas? Y sería bueno que por ahí dejaras tus comentarios y nos pudiéramos desenvolver acerca de una temática más específica. Por ahora sería todo. Les recuerdo, mi nombre es Sicomar Susano. Este tema fue el de sexo, sensualidad y personalidad. Por ahí búscanos en Biblioteca Psicológica Virtual. Ahí vamos a poner la repetición. Y no te olvides suscribir a @SicomarSusano en todas las redes sociales. Nos vemos en la siguiente y que tengas un excelente día. Hasta luego.